Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en lo inexplorado. Hoy un caso escalofriante que ha marcado Namibia, el carnicero de la carretera B1. Un misterio sin resolver en las vastas extensiones de Namibia, un país con una belleza natural increíble, pero también con la sombra de ese asesino en serie. Exacto. Y para desentrañar ese caso, usaremos principalmente un artículo de Wikipedia que detalla los hechos, las víctimas, los sospechosos. Pero al final, deja más preguntas que respuestas. ¿Qué te parece más intrigante de este caso? Lo más perturbador, sin duda, es que dos de las víctimas siguen sin ser identificadas. Un nivel de crueldad y posible control por parte del asesino que asusta. Esas dos mujeres sin nombre, perdidas en la inmensidad del caso. Empecemos por el principio. Imaginen Namibia, paisajes increíbles, desiertos, montañas. Y la carretera nacional B1, una arteria que atraviesa el país de norte a sur. La vastedad de la carretera B1 atravesando zonas tan desoladas crea una atmósfera de aislamiento casi fantasmal que seguro complicó la investigación. Y en este escenario, como de película de terror, nuestro carnicero de la carretera B1 recibe su nombre. Los restos de las víctimas, horriblemente desmembrados, aparecían cerca de esta carretera. La prensa no tardó en bautizarlo así. ¿Crees que el nombre influyó en la percepción del caso? Sin duda, el carnicero evoca una imagen brutal despiadada, un hombre que infunde miedo, que crea una narrativa y que de algún modo aumentó la presión para resolverlo. Presión que, por desgracia, no llevó a la captura del asesino. Hablemos de las víctimas. 5 mujeres asesinadas entre 2005 y 2007, todas de color, jóvenes o de mediana edad, encontradas cerca de la B1. 5 vidas truncadas, 5 familias destrozadas. Es importante recordar las historias humanas, el dolor, detrás de las frías estadísticas. Totalmente. De las 3 víctimas identificadas sabemos que Juanita Magula tenía 21 años cuando fue asesinada en 2005, Melanie Yance, de 22 años, corrió la misma suerte ese mismo año, y Sanel Lena Garoes, de 36 años, fue asesinada en 2007. Algo en particular que te llame la atención de las víctimas. Hay un detalle curioso, aunque parezca menor. Las 3 hablaban afrikaans, damara o ambas. Una pista para el perfil del asesino. Es posible, quizás el asesino se movía en círculos donde estos idiomas eran comunes o buscaba mujeres que los hablaran. Y aquí otro detalle escalofriante. Los cuerpos mostraban signos de congelación. ¿Qué nos dice esto del asesino? Sugiere una mente organizada, metódica que planifica sus crímenes. No solo mataba, necesitaba controlar cada paso, incluso después de la muerte. Pero a pesar de la planificación, los métodos de asesinato variaron. Melanie Yance fue estrangulada, Juanita Mabula asesinada a golpes. ¿Cómo interpretamos esta variación? Podría indicar una evolución, una pérdida de control o incluso la participación de más de una persona. Aterrador, la posibilidad de una red criminal. Pasemos a los sospechosos. La investigación se centró en 2 hombres, Heinz Knierimi y Hans Husselmann. 2 figuras que representan un callejón sin salida. 2 caminos que, en vez de llevar a la verdad, se bifurcan en dudas y preguntas sin respuesta. Empecemos por Heinz Knierim, un alemán arrestado en 2007 por violación e intento de estrangulamiento. La brutalidad y la similitud con el carnicero lo convirtieron en sospechoso inmediato. Pero Knirim siempre negó las acusaciones. Y tras un largo proceso fue absuelto en 2010 por falta de pruebas. Su absolución fue polémica. Muchos lo seguían considerando culpable, pero la justicia no pudo demostrar su implicación. Un recordatorio de que la justicia debe basarse en pruebas, no en sospechas, por mucho que deseemos un culpable. Y luego está Hans Husselmann, un hombre con un pasado oscuro con 2 asesinatos a sus espaldas. Salió de prisión en 2004, un año antes de que empezaran los asesinatos del carnicero. Su historial, sumado a su proximidad a la zona de las víctimas, lo convirtieron en sospechoso de alto riesgo. Pero el destino o su conciencia le impidió enfrentarse a la justicia. En 2008, Husselmann se suicidó tras ser vinculado a los asesinatos. Su suicidio, sin confesión ni explicación, aumentó el misterio. ¿Era culpable? ¿O se quitó la vida por miedo a una condena injusta? Preguntas sin respuesta. A pesar de encontrar ADN de Sana Elena Garoes en el apartamento de Husselmann y ADN de Husselmann en una carta sobre el asesinato de Juanita Mabula, la evidencia no fue concluyente. La falta de pruebas nos deja con la duda. ¿Era Husselmann el único responsable? ¿Había otros involucrados? Y aquí entra una teoría inquietante. La posibilidad de que el carnicero no fuera uno, sino un grupo de asesinos, una especie de sociedad macabra, imitando al primero. Una teoría que apunta a una red criminal más amplia, más organizada, más aterradora. Y mientras la policía buscaba respuestas, el miedo se apoderaba de Namibia. En Windhoek, Rehoboth, Cushis Park, la gente vivía con el terror de que el asesino volviera. Las mujeres especialmente se sentían vulnerables.
Imaginen vivir con ese miedo, sin saber si serás la próxima víctima. Un grupo de mujeres, desesperadas, escribieron una carta abierta al carnicero. Una carta desgarradora, un grito de auxilio. Le pedían que les dijera dónde estaban las partes de los cuerpos que faltaban para darles un entierro digno. Le rogaban que se entregara a que acabara con el terror. Esa carta muestra el impacto psicológico y social del caso. El miedo, la incertidumbre, la impotencia ante un asesino intocable. Y como si el fantasma del carnicero no fuera suficiente, en 2010 un hallazgo reavivó el miedo. Una cabeza y un brazo humanos en una granja en Rehoboth. La noticia corrió como la pólvora. Había vuelto. Un imitador. La policía, tras analizar las pruebas, descartó la conexión con el carnicero de la carretera B1. Las partes no estaban cerca de la B1 y, a diferencia de los otros casos, habían sido quemadas. Un nuevo misterio, una nueva sombra en la larga lista de crímenes sin resolver en Namibia. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el caso del carnicero de la carretera B1. Hemos visto el escenario, las víctimas, los sospechosos, la reacción pública. Pero aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente el carnicero? Su motivación. Más personas involucradas. En la siguiente parte nos adentraremos en las teorías sobre la motivación del asesino y las implicaciones del caso para Namibia. Acompáñenos en este viaje por la oscuridad, por la mente criminal, en busca de la verdad o al menos de un atisbo de ella. Seguimos con nuestra inmersión en el caso del carnicero de la carretera B1, un rompecabezas macabro que nos ha llevado a las desoladas extensiones de Namibia. En la primera parte exploramos los detalles de los crímenes, las víctimas, los sospechosos, pero la pregunta que sigue ahí es ¿por qué? ¿Qué llevó a este individuo o grupo a cometer actos tan atroces? Es la pregunta clave en todo caso de este tipo, la que nos obsesiona. Sin una confesión, sin un perfil psicológico, solo podemos especular. Pero analizando los elementos del caso, podemos intentar comprender, al menos en parte, la mente criminal tras estos asesinatos. Empecemos por las víctimas. Mujeres jóvenes o de mediana edad, de color. Es posible que el asesino tuviera una fijación con un tipo específico de mujer. Es una hipótesis plausible. La elección de las víctimas no suele ser aleatoria. Puede reflejar una fantasía, un trauma, una obsesión por parte del asesino. Y algunas de las víctimas eran prostitutas. ¿Podría indicar esto una motivación sexual? Es posible. Pero si fuera puramente sexual, ¿por qué desmembrar los cuerpos con tanta precisión? ¿Por qué ese ensañamiento? Es cierto, el desmembramiento, la congelación de los cuerpos, todo apunta a un sadismo y control que va más allá de lo sexual. Exacto. El asesino no solo quería matar, quería dominar, controlar, humillar. El desmembramiento, con esa precisión casi quirúrgica, nos habla de una mente fría, calculadora, que disfruta infligiendo dolor. Algunos expertos creen que el asesino podía tener conocimientos de anatomía, quizás por su profesión. ¿Qué piensas de esta teoría? Es interesante. Si fuera cierta, nos llevaría a un individuo con un perfil muy específico. Alguien que se moviera con facilidad en entornos con acceso a cuerpos humanos. Un médico, un enfermero, un trabajador de una funeraria. La lista de sospechosos se reduce. Y no olvidemos la congelación de los cuerpos. ¿Crees que los congelaba para ganar tiempo, para planificar el desmembramiento? Puede ser. O quizás formaba parte de su ritual, de su fantasía. Quizás disfrutaba prolongando el proceso, manteniendo a sus víctimas cerca, incluso después de la muerte. Escalofriante. Sea cual sea la motivación, el impacto del carnicero en Namibia fue devastador. El miedo se extendió sobre todo entre las mujeres. Claro, imagínate vivir con ese miedo constante, sin saber si serás la próxima víctima. El carnicero se convirtió en un monstruo invisible, una amenaza que paralizó a la sociedad. Y la falta de resultados, la incapacidad de la policía para capturar al culpable, aumentó la impotencia y desconfianza hacia las autoridades. El caso del carnicero mostró la fragilidad de la seguridad, la incapacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos. Namibia, un país que se veía como seguro, tuvo que confrontar la oscuridad bajo la superficie. La carta de las mujeres al asesino es un testimonio de esa mezcla de miedo, impotencia y esperanza. Un intento desesperado por encontrar paz en medio del horror. Esa carta nos recuerda que la búsqueda de justicia, honrar la memoria de las víctimas, trasciende el miedo. Es un acto de resistencia. Y mientras la sociedad intentaba sanar, el caso del carnicero se convertía en un enigma, un desafío para la justicia. Un caso sin resolver que, a pesar de los años, sigue fascinando y horrorizando. En la siguiente parte analizaremos las implicaciones del caso para la criminología y las nuevas tecnologías que podrían ayudar a resolver este y otros crímenes sin resolver. ¿Podrá la ciencia desentrañar los misterios que la mente humana crea? Hemos explorado la brutalidad, el perfil de las víctimas, la ineficacia de la investigación y nos hemos adentrado en la mente del asesino buscando el porqué. Pero ¿qué ha aprendido la criminología de casos como el del carnicero?
Este caso, como otros sin resolver, ha impulsado nuevas técnicas de investigación, como si la oscuridad desafiara a la ciencia a encontrar formas de iluminarla. Hablando de luz, hablemos de la ciencia forense, del ADN, una herramienta que ha revolucionado la investigación criminal. Totalmente. En el caso de Carnicero, se encontraron rastros de ADN que conectaban a Husselman con una víctima. Aunque no fue suficiente para condenarlo, marcó un precedente para el uso de esta tecnología. Y hoy, las bases de datos de ADN son cada vez más grandes, más sofisticadas. Un cabello, una gota de saliva pueden identificar a un asesino años después. Es increíble, ¿verdad? Es como viajar en el tiempo, desenterrar secretos del pasado. Y no solo el ADN, el análisis de datos, la geolocalización, la reconstrucción facial en 3D, nuevas tecnologías que cambian las reglas del juego. Imagina rastrear los movimientos de un sospechoso por su móvil o recrear el rostro de una víctima con fragmentos de huesos. Herramientas que antes solo veíamos en películas, ahora son realidad y pueden ayudar a resolver casos. Es increíble cómo la tecnología nos ayuda a desentrañar misterios. Pero, ¿crees que es la única respuesta? No, claro que no. La colaboración entre policías a nivel nacional e internacional es fundamental. El crimen no tiene fronteras. La cooperación entre países es vital. Es cierto, la lucha contra el crimen no tiene fronteras. Intercambio de información, coordinación de esfuerzos, leyes comunes. Todo es clave para que los culpables no escapen. Y no olvidemos el factor humano, la intuición, la experiencia, la capacidad de análisis. La tecnología es poderosa, pero no sustituye a la mente humana, a la capacidad de conectar las piezas. Al final, ciencia y humanidad nos acercan a la verdad. El caso del carnicero de la carretera B1, aunque sin resolver, nos deja lecciones sobre el crimen, la investigación y la necesidad de justicia. Nos recuerda que la violencia puede surgir en cualquier lugar, pero también la fuerza del espíritu humano, la búsqueda de respuestas, honrar a las víctimas. Y así, con fascinación y horror, llegamos al final de nuestra inmersión. Un caso que nos ha llevado a la mente criminal y nos ha confrontado con la oscuridad del ser humano. Pero también nos recuerda la esperanza, la búsqueda de la verdad y la necesidad de trabajar juntos por un mundo más justo y seguro. Un mundo donde casos como este sean solo un recuerdo, un eco de un pasado oscuro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que este caso, aunque sin cierre, les haya hecho reflexionar sobre la complejidad del crimen y la importancia de la justicia. Recuerde, la oscuridad solo se vence con la luz del conocimiento, la razón y la empatía. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.